Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis comparativo entre el tráiler de la cuarta temporada del anime y la novela ligera de Classroom of the Elite. Así como lo oyeron en la presentación, el día de hoy vengo con otro análisis relacionado al más reciente tráiler para la cuarta temporada del anime de la serie. Pero esta vez quiero que nos centremos en una cosa concreta: comparar las ilustraciones que tuvimos en el tráiler con aquellas que nos trajo en su momento la novela ligera, que representan esas mismas escenas. Por lo que para no hablar demasiado, ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. Primero que nada, tenemos la imagen de Nanase Tsubasa cuando saluda con alegría a nuestro prota tras encontrarse de camino a la escuela. Esto mientras le ofrece su ayuda para contactar a otras alumnas de primero que estaban cerca y que Yotaka estaba observando mientras pensaba en el examen especial. Acá la vemos sonriente, enérgica y amable en una de sus primeras interacciones con nuestro prota, mientras que en la escena del tráiler aparece más seria, calmada y apagada, aunque igual con un dibujo que, si bien es diferente a la novela, para mi gusto se ve bastante bien. Aún así, tengo que aclarar que no estoy 100% seguro de que sea la misma escena. Solo pienso que lo es porque están en el exterior y Nanase tiene la mano cerca del pecho como en la ilustración de la novela. Pero tranquilamente podría ser otra, como la que caminan de regreso a los dormitorios juntos después de que Nanase lo llama malvado. Otra escena interesante para comparar es la de Takuya Yagami presentándose con Kushida y el resto de alumnos del segundo año, donde lo vemos de frente con una sonrisa tranquila, extendiendo su brazo para un saludo formal cuando le pide ser su compañero en el examen, con una apariencia de estudiante modelo similar a la que tenía Hirata en sus primeros días en el colegio: maduro, pero sociable, amable y accesible. Y aunque en el tráiler más reciente no nos mostraron un plano exactamente igual, sí podemos ver la escena. Primero, de lejos, donde vemos la situación de él extendiendo la mano hacia Kushida, seguido de un plano cercano de su cara sonriente, que tengo que decir, me gusta mucho menos que en la novela, pues lo hace ver para mi gusto bastante más infantil y no tan confiable. Sí lo hace ver amable y accesible, pero no transmite del todo la misma presencia, por lo que digamos que solo me convence a medias. Esta tercera imagen no nos muestra más alumnos de primer año, sino algunos del año principal que pasaron a segundo. Pues vemos a Kiyotaka siendo atrapado por Albert y Hiyori desde la espalda y los costados. Y sinceramente no me acuerdo mucho de esta escena. Solo sé que ellos dos, junto con Ishizaki, querían hablar con él y terminan yendo a la habitación de Albert. Pero solo ver la imagen es suficiente para hacer algunas comparaciones con la versión del tráiler. Pues ahí vemos la escena desde otro ángulo, viendo el panorama completo con Ishizaki acercándose de frente. La calidad del dibujo en esta escena sí que me parece un poco demasiado simple, pero creo que quizás se debe a que no es una escena especialmente relevante para la historia. Aún así, en cuanto a las posiciones, me parece bastante fiel, pero noté un detalle extraño que me llamó la atención, y es que por alguna razón en el anime decidieron cambiarle la ropa a los personajes y ponerle el uniforme de verano. Lo cual igual no está mal, porque creo que sí estaban en verano en esa parte de la historia. Pero bueno, me resulta un cambio curioso. Ahora toca una ilustración de otro personaje del cual soy muy fanático y sinceramente no sé bien por qué. Creo que es en parte su historia, de ser capaz pero no sobresaliente, y en parte su diseño, que me resulta muy lindo, aunque al final no tuvo demasiada participación. Y estoy hablando de Chiaki Matsushita, a quien vemos caminando en el exterior y sabemos por la novela que está acercándose a Kiyotaka, pues buscó contactar con él desde que sabía que él, al igual que ella, no se esforzaba al máximo usualmente. Y en la versión de esta escena que pudimos ver en el avance de la temporada 4, no la vemos sola como en la imagen de la novela, sino que efectivamente la vemos caminando junto con nuestro prota. Y nuevamente notamos algunos cambios ligeros, como pasar a los personajes al uniforme de verano, o que Matsushita no lleva su bolso. Pero lo que me sorprendió, y de hecho me hizo notar que era la misma escena, es que mantuvieron casi de manera idéntica la pose de la chica.
Ahora toca ver la escena que al menos por lo visto en el tráiler más cambiaron y diría destrozaron en el anime. En la novela tenemos esta ilustración de Sakayanagi e Ichinose, a quienes vemos de frente con posiciones que muestran claramente su forma de ser y situación en la conversación de negociación que estaban teniendo, sentadas una frente a la otra en una mesa en el café del centro comercial. Y aclaro esto porque es lo único que se mantiene en la escena que vimos en el tráiler. Pues acá les tenemos de nuevo con su uniforme de verano, que creo que en esta escena sí afecta un poco, pues la hace ver menos imponentes a mi parecer. Sí, sé que no tiene mucho sentido que alguien no pueda ser imponente por estar vestido con ropa ligera, pero bueno, es la sensación que me da. Además, sus miradas no reflejan para nada la misma situación de la novela. Acá parece que están a punto de agarrarse de los pelos. Por otro lado, el ángulo de la escena donde se ve a ambas de costado, casi desde abajo, no favorece a ninguna de las dos, y sus dibujos parecen casi archivos PNG pegados sin esfuerzo en un fondo genérico. Para mi gusto, se pierde absolutamente todo lo destacable que tenía la ilustración de la novela y realzaba la escena. Por lo que sinceramente espero y quiero creer que esta escena o será mejorada en el lanzamiento o tendrá varios otros ángulos mejores durante la misma que compense un poco este desastre. Ya que venimos de una escena que para mi gusto cambió demasiado y para mal, ahora toca una que hizo todo lo contrario. Mantiene a la perfección el estilo y sentido de la ilustración y la escena de la obra original. Esta imagen de Ryuen, Katsuragi y Kiyotaka en una escena que personalmente me encanta de la novela. Es de los pocos momentos que recuerdo bien del volumen 2 del segundo año. Y la ilustración refleja bien a los personajes. Katsuragi, serio con los brazos cruzados. Ryuen, relajado pero dominante. Y Kiyotaka, indiferente pero atento. Y en el tráiler del anime tenemos exactamente eso. Y si bien el dibujo no es el más detallado, creo que es entendible porque es un plano general y no un primer plano. Pues tampoco es que se vea mal, no son malos dibujos ni nada similar. Tiene algunos ligeros cambios respecto a la ilustración de la novela, pero eso está correcto porque mantiene la idea de la escena haciéndola propia del anime. De hecho, hasta mantiene la ropa casual con los mismos diseños, que es algo que me estaba fijando en las escenas anteriores. Simplemente una escena en la que creo hicieron un muy buen trabajo. Acercándonos al final, con la anteúltima imagen tenemos la presentación de Fuka, que nos muestra a ella sentada relajada en un banco al aire libre, con una sonrisa y estilo que la hacen ver genial, poderosa y elegante al mismo tiempo. Tiene una especie de mirada de interés que parece demostrar que encontró algo interesante para calmar su aburrimiento. Es una ilustración muy buena que transmite varias cosas simultáneamente y nos da una idea de cómo puede ser el personaje. Y el anime, de vuelta, hizo un trabajo decente al parecer. No es una ilustración que se siente tan completa como la de la novela, pero sí transmite varias de esas mismas emociones y en composición se ve bastante similar a la original. Aunque de verdad que esto ya me hace preguntarme si los creadores de esta temporada tienen algo en contra del mítico blazer rojo del uniforme de los protas. Aún así, le encuentro algo de sentido que no lo esté ocupando, pues está en el exterior, no en el edificio escolar. Entonces puede ocupar lo que quiera. Y además sigue siendo fiel a la novela, pues ahí veíamos que tenía una camisa negra debajo de la chaqueta. Y para terminar, tenemos el mapa de la isla deshabitada. Sí, un mapa, pues incluso eso tenemos en ambas versiones. Pero en este caso no hay mucho de qué hablar, así que les estaré poniendo en pantalla ambos mapas a la vez, donde podemos notar que las diferencias son mínimas. Se ven casi exactamente igual, tanto en la versión de la novela como en la del anime. Un detalle simple, pero que se agradece para que el resultado sea una buena adaptación. Pero habiendo visto todas estas escenas con sus diferencias y similitudes, díganme, ¿qué esperan ustedes de esta temporada? ¿Les agrada la idea de que sean muy fieles a la novela o prefieren que el anime se diferencie más? Saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas y yo lo estaré leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros que apoyan mes a mes el crecimiento del canal.